Comenzamos Su Médico en Casa. No solamente están las líneas telefónicas para que participen, también estamos en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Saludamos a esta hora al doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es médico psiquiatra, clínico además. Gracias por estar acá. Gracias, Yasmín. Doctor Cristian, qué gusto tenerlo. Para mí también es un gusto y un saludo a los televidentes. Tenerlo en el programa y con este tema tan importante que seguramente genera muchas dudas. Para comenzar, describamos un poquito estos trastornos de la conducta alimentaria porque a veces suelen confundirse qué es la anorexia y qué es la bulimia. Ahí veíamos al comienzo del programa incluso algunas imágenes, doctor. Ajá. Incluso en algunas de las imágenes quizás veíamos casos que ya eran muy extremos y tenemos que poder pensar que hay dos cosas principales: un miedo intenso que tiene el paciente a aumentar de peso, pero también una alteración en su imagen corporal, porque se puede percibir de un tamaño mayor o de un peso mayor a pesar de que tenga una figura delgada. ¿Esto qué hace? Que ese miedo constante que tiene el paciente o la paciente, porque también se ven hombres y también últimamente se ven mujeres que no son tan jóvenes, sino en etapa más avanzada, empiezan a utilizar diferentes estrategias o comportamientos para bajar de peso. Es ahí cuando aparecen muchas de las diferencias, porque en la anorexia hay mucha restricción, dietas prolongadas, eliminación de alimentos, y por eso lo asociamos más con pérdida de peso. Pero en la bulimia, el paciente lo que tiene es, deja de comer por momentos, pero después se desatrasa y tiene lo que llamamos los atracones, que come grandes cantidades de comida, 3 paquetes de pan, 2 tortas, un brownie, una caja de helados. Y luego los después puede tener lo que llamamos las purgas, que son estrategias que el paciente cree que le van a ayudar para eliminar esas calorías, como por ejemplo inducirse el vómito o utilizar laxantes o medicamentos. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Nuestra línea telefónica 232-4604 y 018-051-5015, anorexia y bulimia, que son los trastornos más conocidos. ¿Qué tanta incidencia tienen en el caso nuestro, doctor Cristian, en nuestro medio? Estamos hablando de nuestro país y particularmente Antioquia, por ejemplo, de los casos que atiende. Perfecto. Es muy común. Y es muy común porque nosotros estamos en una cultura donde efectivamente las presiones que hay sobre la figura y sobre la imagen corporal es constante, tanto en los medios de comunicación y desde la misma formación que se hace en la adolescencia. Si bien algunas cifras dicen que más o menos el 1% de la población pudiera tener o trastornos de anorexia o bulimia, es muy frecuente que las personas puedan tener grados no tan avanzados y que pasen desapercibidos. Entonces es posible que esa prevalencia sea mucho mayor. Por ejemplo, para los criterios de la anorexia, muchas veces se necesita que la persona ya haya perdido la frecuencia de la menstruación o se pierda la menstruación, pero eso implica un criterio muy avanzado. Pueden haber personas que tengan su menstruación funcionando, que esté llegando cada mes, pero que puedan tener ese miedo intenso, estén preocupados todo el tiempo y que eso aumenta la prevalencia finalmente. Cuando hablamos de las causas, hablamos de unas causas físicas que son muy importantes, pero también hablamos de unas causas sociales, ese ambiente, ese entorno que rodea al paciente, que finalmente es el que muchas veces lleva a que padezca trastornos de la conducta alimentaria. Y no estamos muy ajenos, los mismos medios de comunicación venden una imagen todos los días de la mujer delgada, aunque ya ha cambiado un poquito, digamos, ese tema. Pero sí hay unas causas ahí sociales que son muy, muy trascendentales. Sí, incluso nosotros planteamos que para que alguien desarrolle un problema de estos, si bien tiene que tener una predisposición, también hay un factor ambiental que puede llevar a esta presión. Se ha visto que, por ejemplo, personas que pueden estar en algunos deportes o en algunas actividades que exigen demasiado una silueta perfecta, por ejemplo, algunas prácticas de ballet, nado sincronizado, modelaje, tallaje, van a exigirte mucho más. O algunas familias que son muy invalidantes y que todo el tiempo están diciendo, mira que ya se va a engordar, nadie la va a querer, nadie lo va a querer, es que mire usted cómo tiene esos conejitos, no coma tanto, solo a las niñas las quiere, a las niñas gordas las quiere tal y tal. Esto va generando un ambiente donde ese miedo se vuelve un miedo, ya un pánico casi a aumentar de peso, a pesar de que la persona pueda tener un peso saludable, porque ya se están incluso mirando de cómo bajar y bajar más sin preocuparse por el peso saludable, sino solamente por la estética.
Entiendo que es un tema que muchas veces no es tan fácil hablarlo, y menos en televisión, pero sin embargo los quiero invitar para que participen. Si quieren que les guardemos la identidad, no hay ningún problema. Los invito para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia. Hablemos de los síntomas de la anorexia y de la bulimia. Comencemos por la anorexia. Por la anorexia. Como habíamos dicho, la paciente o el paciente sufre estos a solas mucho tiempo, porque le da miedo que cuando le cuente a alguna persona lo que vayan a hacer es aumentarla de peso. Entonces pueden, por ejemplo, eliminar algunos alimentos del día, quitan el desayuno, el almuerzo, la comida. Pueden hacer conductas compensadoras como aumentar la cantidad de tiempo que está haciendo ejercicio, 1 o 2 horas en el gimnasio, 3, 4 horas se va aumentando. Sí. Eliminar, botar las comidas, utilizar dietas muy restrictivas para bajar de peso. Pero por el otro lado podemos tener otros signos de alarma, que la persona no comparta con uno y no se vea que se está alimentando porque siempre se lleva el alimento para comérselo en otro momento, o no se le ve comer porque dice yo ya comí en la universidad, o que usted observe que efectivamente la persona está adelgazando sin que tenga alguna enfermedad o algún otro problema. Y hay algunas es algo que se puede evidenciar. Por ejemplo, los codos sí, muy pronunciados, incluso algunos pómulos que llevan a que puedan estar los pómulos un poco más inflados, en la parte de la entrepierna se pueden identificar, aunque esos casos ya son mucho más extremos, casi donde ya casi que cualquier persona lo pudiera identificar. El objetivo es poderle ayudar a las pacientes y a los pacientes para que no tengan que llegar a unas etapas tan avanzadas, porque el sufrimiento es mucho, todo el tiempo uno pensando con el miedo a aumentar de peso. Así es. Vamos a saludar a Roberto, que a esta hora nos acompaña en el barrio El Poblado. Bienvenido, Roberto, qué gusto escucharlo. Ya su médico está en casa y bueno, creeríamos que es un tema que solamente es de mujeres, pero hay casos aislados también o excepcionales donde también se da la presencia de esta enfermedad en hombres. Bienvenido y adelante con su inquietud. Gracias. Esta pregunta es para el doctor. ¿Qué tiene que ver los neurotransmisores, serotonina o endorfinas, en la anorexia o en la bulimia? Muy bien, interesante pregunta, Roberto. O es porque no están bien pues regulados en ese momento. Muchas gracias. Gracias a usted por participar hoy en su médico en casa. Sí, don Roberto nos hace una pregunta sobre las sustancias con las que funciona nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro hay diferentes sustancias, la serotonina, la adrenalina, la dopamina. La serotonina tiene un papel muy importante en nuestro estado de ánimo, también en la alimentación, y ayuda en todo lo que tiene que ver con la regulación de la ansiedad, de los pensamientos muy obsesivos, de quedarse uno pegado dando vueltas, por ejemplo, ¿será que esto sí me lo como, no me lo como? Entonces, si bien no se ha asociado que sea solamente por la serotonina, sí se ha visto que estos pacientes, como pueden tener más riesgo a depresión o más riesgo a problemas de ansiedad, que se han asociado más con alteraciones en la serotonina, sí pudiera estar asociado. Incluso muchos de los medicamentos que utilizamos atacan directamente y aumentan las cantidades de serotonina, como muchos de los que ustedes conocen, sertralina o la misma fluoxetina, hace eso, aumenta serotonina en el cerebro. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Ya vimos algunas características de físicamente, cómo se vería una persona con anorexia. Enseguida continuamos con el tema porque vamos a saludar a Esperanza, que se encuentra en Bucaramanga. Saludo especial para los televidentes que allí tenemos. Esperanza, se cayó la llamada, le damos tiempito a que se vuelva a comunicar con nosotros. Mientras tanto, les quiero recordar nuestras líneas telefónicas, las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-051-5015. Tema de hoy, anorexia y bulimia. La bulimia, síntomas de la bulimia y cómo es la apariencia de una persona que tiene bulimia. Como en la bulimia, la paciente tiene momentos en los cuales tiene estos atracones que se come grandes cantidades de comida, pero ojo, no necesariamente tiene que ser grandes cantidades de comida, es que el paciente sienta que perdió el control frente a lo que se quería comer. Como una ansiedad. Es decir, tú dijiste que no te ibas a comer sino medio brownie, por ejemplo, pero sentiste que perdiste el control y te comiste brownie medio, ¿cierto? Esto entra dentro de lo que llamamos nosotros atracones, porque es la dificultad que tienen estos pacientes para controlar y cómo esa impulsividad se observa ahí. ¿Qué pasa? Cuando empieza a comer mucho el paciente, vuelve y come más y ya, finalmente como queda con tanta culpa, va y utiliza alguna estrategia como producirse el vómito. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas pasan desapercibidas porque no se ven delgadas. Antes se ven con sobrepeso o se ven con un peso normal.
eso es un campanazo gigante, porque nadie va a pensar que alguien tiene un problema de alimentación si antes está con sobrepeso o obesidad. ¿Qué lo hace sospechar a uno? Que uno vea que un compañero come grandes cantidades de comida o se induce vómito o puede utilizar otras estrategias como laxantes que hacen purga. Es una cosa muy importante, la gente cree que por inducirse el vómito va a disminuir la absorción de las calorías, pero se sabe que eso no es una medida eficiente porque muchas de las calorías como las harinas y esto se absorben rápidamente y uno se induce el vómito y no logra eliminar lo que se comió. Es más como el efecto que tiene para reducir la culpa que queda después de haber comido tanto. Hay que prestarle especial atención a los factores de riesgo, porque dentro de esos factores de riesgo, pues ahorita mencionaba el doctor Cristian, uno de estos y es algunas actividades, por ejemplo, como el ballet, pero también hay factores de riesgo sociales, donde interviene la familia, donde intervienen los amigos y el entorno que me rodea. Saludamos a Mariela antes de ir a la pausa, ella se encuentra en Risaralda, bienvenida y la escuchamos. Mariela. Aló, buenas. Adelante. Sí, para hacer una pregunta, pues de pronto no es tema que el doctor está hablando, pero quiero comunicarme para si yo tengo problemas de artritis y estoy tomando un medicamento y me preocupa porque me han dicho que a largo plazo de pronto el medicamento después me va a traer consecuencias. Y entonces, pues entonces uno no sabe qué hacer si estoy tomando el medicamento que el médico lo mandó, qué debo hacer. ¿Y qué medicamento es, Mariela? Es un medicamento, ¿Para es un qué? extracto, dice que garras del diablo, algo así. Tiene un nombre en inglés. Pero ¿y el medicamento es para qué? Eso es para la artrosis. Ah, para la artrosis, muy bien. Usted pregunta por las consecuencias. Bueno, Sí, porque me preocupa porque pues me dijeron una vez, no, pues si sigue tomando eso, entonces después va a ser peor. Entonces yo dije, bueno, entonces, pues Mariela, al fin, entonces, ¿qué hace uno? Vamos a hacer una cosa. Bueno, sí se nos sale del tema que estamos hablando hoy, pero yo la invito a que esté muy pendiente del programa porque más adelante vamos a estar hablando de artrosis nuevamente aquí en el programa que tendrá muchas inquietudes. No es el campo del doctor Cristian, no sé si de pronto tendría alguna recomendación para ella antes de ir a la pausa. Conocimiento, pero hay una cosa específica que sí dicen, y es que hay veces venden muchos medicamentos, pero ya para bajar de peso, ¿cierto? Y medicamentos que le recomienda una amiga y le recomienda otra persona. Lo ideal, y lo poníamos en las recomendaciones, es que esa disminución del peso y las dietas estén acompañadas por un profesional en nutrición y no por cualquier persona que te lo recomiende, porque incluso hemos visto que hay veces meten hormonas o meten otros medicamentos que pueden ser contraproducentes para la salud de la persona. Anorexia y bulimia, el tema de hoy en Su Médico en Causa. Es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con las recomendaciones del médico. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, anorexia y bulimia, son los trastornos más comunes de la conducta alimentaria. Sobre este tema hay algunas recomendaciones que el doctor Cristian tiene para ustedes. Tomen nota muy juiciosos, busque siempre un equilibrio entre todos los alimentos que consumen el día. No hay alimento malo o prohibido, nuestro cuerpo necesita de todos los alimentos para poder funcionar bien. Muchas veces la comida está asociada con las emociones. Aprenda a reconocer cuándo usted come para calmar la ira, la ansiedad o la tristeza e intente realizar otras actividades para regular sus emociones. Ofrezca una alimentación diversificada y regular en su hogar. Tenga claro que los estándares de belleza son culturales, son cambiantes y que no definen la felicidad de una persona. Cultive otros focos de autoestima diferente a la imagen física. Evite periodos de largo ayuno en el día, porque cuando se retoma el alimento de forma compulsiva, la persona puede ingerir más cantidad de comida y a una velocidad mayor, dificultando muchas veces el control de los impulsos. Todo programa de pérdida de peso importante debe estar acompañado de un profesional de la salud. No intente dietas rápidas que pueden empeorar su estado de ánimo y su salud. Consulte en caso de que presente los siguientes síntomas: uso de medicamentos no prescritos por el médico para bajar de peso, laxantes, restricciones prolongadas de comida, esconder la comida o estar preocupado la mayor parte del tiempo por el peso o la imagen corporal. Esto sí que es bien importante. Doctor Cristian, los factores de riesgo sociales, ahí hay que hacer especial énfasis. Sí, ahorita habíamos dicho que había factores de riesgo de la presión social y de los medios de comunicación, pero yo quiero también que analicemos y reflexionemos el ambiente familiar donde normalmente estamos perpetuando estos mismos patrones.
Y si ustedes se ponen a mirar, ya los niños de 2 o 3 años están preocupados porque su alimento los va a llevar a estar obesos o su alimento los va a llevar a estar con una figura diferente a la que se está planteando en los medios de comunicación. El objetivo es poder enseñar que nuestra alimentación y la forma como nos relacionamos con ella no sea solamente por lo estético, sino más por lo saludable, ¿cierto? Mire que muchas veces elegimos lo que nos comemos siempre pensando en lo estético, pero no estamos pensando en lo saludable. Y esto lleva a que no tenemos por qué estar con los niños de nosotros haciendo una relación entre cómase esto porque si no va a estar gorda o cómase esto porque si no va a estar flaca. Tenemos que poder enseñar unos estilos de vida equilibrados, unos estilos de vida donde el ejercicio y el deporte hagan parte también de nuestras vidas, donde las actividades de ocio y el no sedentarismo, sino estar mucho más activos, permitan lograr ese equilibrio en el peso. Porque si no, si yo tengo una presión constante y a la vez estoy generando una cultura donde tengo que tener miedo por el aumento del peso, voy a llevar que si mi hija o mi hijo tiene ese factor de riesgo, pueda desarrollar una enfermedad a largo plazo. Porque un psiquiatra hablando de alimentación, ¿qué tiene que ver la salud mental con la alimentación? Totalmente, incluso si ustedes vieron una de las recomendaciones que Yasmín les leyó, muchas veces regulamos las emociones con los alimentos. Regulamos la ira con los alimentos, la tristeza, culturalmente se decía, si estás triste, cómate todos esos chocolates y vas a mejorar. Y esto parece una bobada, pero es real. Y si muchas personas se ponen a analizar, cuando tienen problemas de alimentación, muchas veces son esclavos de la ola emocional. Están ansiosos y comen todo el tiempo, pero ya después tienen culpa porque aumentaron de peso. Esa relación entre emociones, alimento y la forma como yo me relaciono con los alimentos, comiendo sin culpa, comiendo sin remordimiento o restringiéndome sin culpa y sin remordimiento, porque estoy convencido de que debería llevar una restricción, por ejemplo, recomendada por el nutricionista, hace parte de nuestra salud mental. Vamos a saludar a Carlos, que a esta hora nos acompaña en el barrio Belén. Bienvenido, Carlos, y lo escuchamos. Ya su médico está en casa. Ya voy, gracias. Bienvenido. Sí, ¿aló? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Carlos. Mi pregunta es, por ejemplo, los largos ayunos en una persona pueden crear algún problema de estos trastornos, Yasmín. Muy buena pregunta, Carlos. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Sí, no solamente los largos ayunos no son compatibles con nuestro metabolismo, incluso usted ve que los nutricionistas mandan a que comamos 6, 7 veces al día por periodos pequeños, sino que cuando hacemos largos ayunos llegan momentos donde comemos y podemos tener tanto impulso para comer que ya podemos perder el control de la cantidad y del volumen comido. O sea que sí puede ser claro, una causa, un factor incluso hay gente que dice, me desatrasé de todo lo que hice. Y ustedes ven que hay gente que hace dietas restrictivas toda una semana y la semana siguiente se comen 2 veces lo que no se comieron. Cuando las personas incluso tienen bulimia, los atracones y los vómitos, lo primero que hacemos es regularizar la alimentación y eliminar esos periodos largos de ayuno, para poder evitar que el cuerpo haga ese rebote o como ese efecto de un caucho que se dispara y la persona ingiera grandes cantidades de comida. Saludamos muy breve a Clara, que nos queda un minutico. Clara, su pregunta, por favor, está en Barranquilla y bienvenida. Lo que pasa es que quisiera preguntarle al doctor, que es que yo hace 3 años ya estoy tomando Ipram para la bulimia, pero no. Buenas tardes. El Ipram para la bulimia, pero ya no me está sirviendo, no me funciona. Yo primero tomaba de 10 miligramos, después de 20, pero no sé cómo quitarme el medicamento porque ya no seguí viendo al psiquiatra. Lo que pasa es que aún sigo... Muy bien, claro. Ya no he ido más donde él, pero ahora me la bajé para 10, pero es que el medicamento ese no me funciona. Gracias, Clara. Gracias, Clara, por acompañarnos. Respuesta rápida, doctor. Respuesta Cristian. rápida. Los trastornos de la conducta alimentaria no solo se tratan con medicamento. Necesitamos un equipo interdisciplinario con nutricionistas, psicólogos, psiquiatra. Por lo tanto, solo si le dejamos a un medicamento el tratamiento puede que nos quedemos corticos. Es necesario que un equipo interdisciplinario junto con el psicólogo y el nutricionista acompañen a Clara. Mensaje final sobre el tratamiento, medicamentos, el acompañamiento de la familia, El psicológico, objetivo psiquiátrico. es que la persona pueda tener una evaluación profesional y que nos acerquemos como familiares a esa persona que sufre sin juicios de valor, sin estar juzgándolo, sino acompañándolo porque hay un sufrimiento y hay un miedo a aumentar de peso. Acompañémoslo a vencer ese temor. Muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a todos ustedes, a Yasmín también. Y gracias por esta información tan útil para los televidentes. A ustedes gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.